Uno de los problemas que se nos plantea cuando hemos decidido hacernos con oro o plata en monedas o lingotes es dónde guardarlo. Si no es mucha cantidad y hemos decidido guardarlo en nuestra casa, el mejor consejo es la discreción, que nadie sepa que lo tenemos. También será importante ocultarlo de forma ingeniosa, pues normalmente los ladrones no disponen de demasiado tiempo para buscar. En este vídeo os muestro algunas cajas fuertes camufladas para viviendas de particulares que están a la venta en Amazon. Podéis encontrar el enlace a las mismas abajo en la descripción. Si os gusta el vídeo y estáis interesados en la inversión en tangibles, no olvidad suscribiros y activar la campanita para que os avisemos cada vez que salga un nuevo vídeo. Las cajas fuertes más habituales de sobreponer o empotrar son fácilmente sustraíbles por su pequeño tamaño, a no ser que tengan un buen anclaje de soldadura o portaco químico. Esconder cosas valiosas en los libros es uno de los trucos más antiguos que existen, pero es imprescindible que tengamos muchos libros para dificultar que sea encontrado. Este modelo, realizado en acero, es apropiado para cosas de pequeño tamaño y valor. Con un poco de imaginación también se puede vaciar un libro real acondicionando dentro una pequeña caja fuerte. Es un producto que protege más de la mano conocida que de los ladrones. Esta caja fuerte ha sido especialmente diseñada para su instalación en la base de un armario, quedando perfectamente oculta una vez colocada. Instalación de la caja fuerte basa. Despeje el interior del armario en el que vaya a instalar la caja fuerte. Coloque la caja y utilice los agujeros de fijación que incorpora en su base para marcar los puntos donde debe perforar. Retire la caja y realice los agujeros con ayuda de un taladro. Al terminar, retire el polvo producido. Inserte en los agujeros realizados los tacos que se suministran con la caja fuerte. A continuación, coloque de nuevo la caja y fíjela a la base utilizando los tirafondos y arandelas facilitadas. Compruebe que quede bien asegurada. Para que la caja fuerte quede totalmente camuflada, se debe crear un falso zócalo que la oculte. A continuación, le mostramos una opción para hacerlo. Necesitará 3 piezas cuyo acabado se asemeje al resto del mueble. Aplique pegamento y adhiera las piezas tanto al frente de la caja como a la pared. Por último, coloque la pieza que hará de tapa, de manera que la caja fuerte quede completamente camuflada. Compruebe que no queden señales que puedan descubrir su ubicación y coloque objetos, zapatos, ropa, cajas, etc. para su total ocultación. La caja fuerte basa está realizada en acero lacado de color negro y mide 310 milímetros de ancho por 110 milímetros de alto por 380 milímetros de fondo. Está disponible en 2 modelos: 20000 S7 con apertura electrónica motorizada, 20000 S7K con apertura mediante llave de Gorjas. Cada caja se identifica con un número de serie único indicado en la puerta, útil en caso de que sea necesario obtener. Estas cajas fuertes han sido especialmente diseñadas para su instalación en fondos de armario, quedando perfectamente ocultas una vez colocadas. Ejemplo de instalación. Despeje el interior del armario en el que vaya a instalar la caja fuerte. Para que la caja fuerte quede perfectamente camuflada, crearemos un falso fondo sobre la balda. Coloque la caja y utilice los agujeros de fijación que incorpora en su base y parte trasera para marcar los puntos donde debe perforar. Retire la caja y realice los agujeros con ayuda de un taladro. A continuación, coloque de nuevo la caja y fíjela con tirafondos y arandelas. Asegúrese de que no queden señales que puedan descubrir su ubicación y coloque en las baldas objetos como ropa, cajas, etc. para su total ocultación. Las cajas fuertes Intac tienen unas medidas de 350 milímetros de ancho por 350 milímetros de alto por 150 milímetros de fondo y se presentan en 2 modelos: 17000 S5 con apertura electrónica y un atractivo diseño que camufla el teclado, Class T15K S5
con apertura mediante llave de Gorjas y acabado color gris grafito. Esta caja fuerte ha sido especialmente diseñada para su instalación empotrada en la pared, camuflándola tras las placas de enchufe que lleva incorporadas en su frontal. Puede ocultarse en cualquier rincón de la vivienda o inmueble. Instalación de la caja de seguridad Socket. Busque un lugar adecuado para su colocación. Recuerde que la caja debe instalarse de forma que los enchufes queden enrasados con la pared. Verifique con una broca si dispone de fondo suficiente en la pared elegida para instalar la caja. Realice un agujero adecuado a las dimensiones de la caja. Retire la placa de enchufes fijada mediante imanes. Coloque la caja fuerte y verifique tanto su posición como la de los enchufes de la placa de ocultación, de manera que una vez instalada queden al ras de la pared. Rellene los huecos con hormigón. Nunca sobrepase la zona donde se coloca la placa de enchufes, que fija el límite para su enrasado en la pared. Deje la puerta de la caja abierta durante su secado. Una vez seco, debe enlucirlo con yeso. Por último, coloque la placa de ocultación con los enchufes para que la caja quede perfectamente camuflada. Compruebe que no queden señales que puedan descubrir su ubicación. La caja fuerte Socket está realizada en acero lacado de color negro y se presenta en dos tamaños. Socket 23000WS1, con unas medidas de 400 milímetros de largo por 200 milímetros de altura por 130 milímetros de fondo y dos enchufes simulados en su frontal. Socket 23000WS2, con una mayor altura 350 milímetros y cuatro enchufes simulados. Retirando la placa de enchufes del frontal, fijada mediante imanes, accedemos a la puerta de la caja fuerte, con un cómodo sistema de apertura mediante cerradura de seguridad con llave de puntos. Esta caja fuerte ha sido especialmente diseñada para su instalación empotrada en la pared, camuflándola tras la rejilla de ventilación que lleva incorporada en su frontal. Puede ocultarse en cualquier rincón de la vivienda o inmueble. Instalación de la caja de seguridad Grid. Busque un lugar adecuado para su colocación. Recuerde que la caja debe instalarse de forma que la rejilla simule estar atornillada a la pared. Verifique con una broca si dispone de fondo suficiente en la pared elegida para instalar la caja. Realice un agujero adecuado a las dimensiones de la caja. Retire la rejilla con un suave movimiento hacia arriba. Coloque la caja fuerte y verifique tanto su posición como la de la rejilla de ocultación, de manera que una vez instalada, esta quede al ras de la pared. Rellene los huecos con hormigón y deje la puerta de la caja abierta durante su secado. Una vez seco, debe enlucirlo con yeso. El frente de la caja Grid dispone de un dibujo de forma cuadrada. Estas líneas indican el límite hasta donde se puede cubrir con hormigón o yeso. En ningún caso se debe sobrepasar esta zona para garantizar la correcta apertura de la caja fuerte. Por último, coloque la rejilla de ocultación para que la caja quede perfectamente camuflada. Compruebe que no queden señales que puedan descubrir su ubicación. La caja fuerte Grid está realizada en acero lacado de color negro y se presenta en dos tamaños. Grid 13000WS0, con unas medidas de 200 milímetros de largo por 200 milímetros de altura por 130 milímetros de fondo, dispone de capacidad para pequeños objetos. Grid 13000WS1, con una mayor largura, 400 milímetros y más capacidad de almacenaje. Retirando la rejilla de ventilación del frontal, accedemos a la puerta de la caja fuerte, con un cómodo sistema de apertura mediante cerradura de seguridad con llave de puntos. Caja de seguridad Boxing Darregui. Despeje el interior del mueble de cocina bajo el que vaya a instalar la caja fuerte. Retire el zócalo que oculta el hueco entre el armario y el suelo y asegúrese de que dispone de la altura suficiente para introducir la caja fuerte. Coloque la plantilla guía en la base interior del mueble. Sus dimensiones coinciden exactamente con las de la caja fuerte, por lo que le ayudará a determinar su ubicación correcta. Verifique que el mueble dispone del espacio suficiente. Centre la plantilla guía para que la caja no interfiera con las patas del mueble, de manera que terminada la instalación, la caja permita colocar el zócalo nuevamente en su posición original. La plantilla guía le indica los puntos exactos donde debe realizar los agujeros para atornillar la caja fuerte. Realice los agujeros con la ayuda de un taladro y una broca de 10 milímetros de diámetro.
Coloque la placa de fijación en la base interior del mueble haciendo coincidir los tornillos que lleva incorporados en los agujeros que acaba de realizar. Introduzca la caja fuerte bajo el mueble de cocina de manera que coincidan los tornillos que sobresalen del mueble en los agujeros que tiene la caja en la parte superior y fíjelo apretando las tuercas y arandelas fuertemente. La caja debe quedar suspendida bajo el mueble de cocina. Asegúrese de que pueda abrirlo y cerrarlo correctamente. Por último, vuelva a colocar el zócalo en su sitio de manera que la caja fuerte quede camuflada tras él. Compruebe que no queden señales que puedan descubrir la caja. La caja fuerte Boxing se presenta en dos tamaños. Boxing 22000 S1 con unas medidas de 410 mm de ancho por 98 mm de altura por 450 mm de fondo. Dispone de capacidad para carpetas y pequeños objetos. Boxing 22100 S1 con una mayor altura, 148 mm, es la más apropiada para guardar carpetas y objetos de tamaño medio.